Capítulo 18, parte 3. El impacto de Abraham en la historia. Dios llamó a Abraham a ir a Canaán en el año calendario 1942-1941, cuando Abraham tenía 75 años. Génesis 12 del 1 al 5. Pero, ¿qué le estaba sucediendo a Abraham antes de esta coyuntura crucial en su vida? La Biblia no nos dice, pero no es necesario, ya que otras fuentes históricas sí lo hacen. Las antiguas crónicas austriacas y las antigüedades de Josefo nos proporcionan datos reveladores sobre las significativas, trágicas y salvajes aventuras que Abraham soportó antes del año 1942-1941. La historia antigua revela la historia detrás de la historia de Génesis 11:28. ¿Por qué Harán murió prematuramente? Relata que Abraham se vio obligado a huir a Europa. Recordemos el hecho significativo de que Horus, después de matar a Semíramis en 2006, fue el gobernante principal de Asiria hasta su muerte en 1968. Durante esos años libró muchas batallas exitosas a medida que expandía el imperio. Esta expansión a Siria inevitablemente tendría un efecto en la vida de Abraham, porque él vivía en Mesopotamia, un distrito clave del control asirio, y tenía 49 o 50 años antes de que Horus muriera. La historia respalda esta deducción. La tradición judía y árabe nos dice que Abraham en sus primeros años fue perseguido por Horus. Todo esto es demasiado lógico. Horus y el imperio asirio de aquel día eran los instrumentos de Satanás para dominar el mundo. Satanás quería acabar con todo el conocimiento de Dios y de la verdad en el mundo. La poca verdad que quedaba se conservó en la familia de Abraham, así como entre los seguidores de los ancianos Sem y Eber. Si Satanás hubiera podido deshacerse de Abraham y del resto de la familia de Taré, el linaje escogido de Dios habría sido eliminado y la luz de la verdad se habría extinguido del mundo. Estuvo a punto de suceder. Después de la muerte de Horus, la persecución persistió casi continuamente. Los asirios estaban ganando el control del mundo. Y como hacen los buenos asirios, creían en un gobierno y una religión para todos. Estaban imponiendo una religión falsa a todos. Un documento asombroso revela los interesantes acontecimientos de la vida de Abraham antes de su llamado. Es el fascinante viejo récord mundial, la Crónica Austriaca. Este antiguo registro, solo un volumen de una gran y monumental obra alemana de más de 100 volúmenes, conserva la historia del Valle del Danubio, el área de Austria, Hungría, Bohemia, Baviera y las regiones vecinas. Escrito en alemán, nunca ha sido traducido al inglés. Un número de copias de la crónica están dispersas por toda Europa. Una copia llegó a la Biblioteca de Investigación de la Universidad de California en Los Ángeles. Fue terminada a principios de 1400 después de Cristo. La última entrada está fechada en 1404. La crónica austriaca comienza su historia consecutiva con un hombre de cuna principesca, nada menos que el patriarca Abraham. Es muy singular que un antiguo registro histórico austriaco comience su lista de gobernantes con un nombre hebreo. Sin embargo, aparentemente, los compiladores de este registro, que hicieron su trabajo en el siglo XV, ni siquiera se dieron cuenta de que este era el gran patriarca bíblico. Al menos este registro no dice en ninguna parte que este fue el Abraham de la Biblia. Y sin embargo, no podría ser otra persona porque cuando la cronología de la crónica se compara con la historia de Abraham en la Biblia, todas las fechas encajan exactamente. No hay conflictos. La historia es armoniosa en cada detalle. La crónica afirma que Abraham nació en un área de Mesopotamia llamada Aligemorum, que estaba bajo la jurisdicción del conde asirio Satán. Aligemorum
es el nombre latino de un distrito que ahora es imposible de localizar por cualquier registro contemporáneo. Varios otros nombres geográficos en la crónica son desconocidos en la actualidad. Sin embargo, este distrito de Asiria abarcaba el área de Ur de los Caldeos donde nació Abraham. La crónica dice que, bastantes años después, Abraham tomó por esposa a Susana de la tierra de Samamorum. ¿Quién era esta Susana? En primer lugar, debe notarse de nuevo que Susana, al igual que Abraham, es otro nombre hebreo en un registro histórico austriaco. La Biblia no menciona directamente a Susana, sin embargo, sí la menciona indirectamente en Génesis 25:6, donde se registra que Abraham envió a sus concubinas, plural, más de una, junto con sus hijos, un evento que ocurrió en 1914, cuando Isaac fue destetado a la edad de 2 años. Véase Josefo. El punto a considerar en esta coyuntura es el hecho de que la Biblia habla de una sola concubina y un hijo, Agar e Ismael. Sin embargo, este versículo revela que había habido más que la que se menciona expresamente en la Biblia. La crónica austriaca nombra a la otra, Susana. La crónica austriaca llama a Susana esposa. La Biblia usa la expresión concubina. Sara era la esposa legítima de Abraham, el individuo a través del cual Dios quería que viniera la simiente escogida. Susana era una esposa secundaria o concubina. Aunque no hay registro de cuándo tuvieron lugar estas uniones, no hay ninguna razón por la que Abraham no pudiera haberse casado primero con Sara y luego haberse llevado a Susana varios años después del descubrimiento de que Sara era estéril. Génesis 11:30. Sara murió a la edad de 127 años. Génesis 23, 1 al 2. Génesis 17:17 dice que ella era unos 10 años más joven que Abraham. La razón por la que la crónica austriaca menciona solo a Abraham y Susana y nada acerca de Sara, Agar, Isaac e Ismael es que se refiere solo a la línea principesca de Austria de la que se originaron. La vida de Abraham, aparte de la historia de Austria, queda completamente fuera del relato. Diodoro de Sicilia da una idea útil de quién era realmente Susana. Registra que Horus tenía una media hermana llamada Sosanes. Sosanes es simplemente la forma griega de Susana. Pertenecía a la realeza asiria. Susana y Horus tenían el mismo padre, pero no la misma madre. Semiramis fue la madre de Horus. Se desconoce la madre de Susana, pero el padre fue Nino II, hijo de Asur y rey de los inicios de la historia asiria. Gobernó entre 2100 y 2048. Susana, pues, pertenecía al linaje real de Asiria. ¿Por qué debería Abraham elegir a alguien con este tipo de antecedentes? Él también era heredero de la realeza y el gobierno. Génesis 23:6 lo describe como un príncipe poderoso, y pronto quedará claro que él tiene heredero legal de un vasto reino que tenía que estar dispuesto a abandonar. Por lo tanto, es lógico que la realeza elija a la realeza. Justo antes de 1944, Abraham tuvo un hijo con Susana, cuyo nombre era Ajaim. A partir de él, después de 1895, continuó la línea real de Austria. Recordemos que Abraham había sido objeto de persecución por parte de los asirios incluso antes de la muerte de Horus en 1968. En 1944, esta opresión se volvió extremadamente grave. La crónica austriaca registra que Abraham de Temonaria y el conde Satán de Aligenmorum tuvieron guerra entre sí, hasta que Abraham fue expulsado de la tierra en la pobreza. Abraham tuvo que irse tan repentinamente que se vio obligado a dejar que su familia y sus pertenencias permanecieran atrás. El conde
Satán era un gobernante asirio menor que tenía jurisdicción sobre un distrito en Mesopotamia, cerca de donde vivía Abraham. Probablemente recibió sus órdenes de Arioc, rey de Asur, el hijo de Horus. Arioc gobernó de 1968 a 1938. Se dirá más acerca de él en relación con Génesis 14. Curiosamente, el nombre Satanás, Satán, con una T eliminada, todavía se encuentra entre la línea principesca en las regiones de Austria y Baviera hasta el día de hoy. Fue en esta guerra que el hermano mayor de Abraham, Arán, el siguiente en la línea de sucesión patriarcal, fue asesinado. Este es en realidad el factor significativo que explica lo que se registra en el versículo 28 de Génesis 11. Y murió Arán antes que su padre Taré, en Ur de los Caldeos. Taré era un anciano en ese momento, pero Arán murió prematuramente cuando debería haber sobrevivido fácilmente a su padre. El original hebreo para el verbo murió puede traducirse como cayó. Por lo tanto, Arán cayó ante su padre, una implicación definitiva de que fue asesinado. La Biblia registra lo que la crónica austriaca deja claro. Arán fue asesinado como resultado de la persecución contra la familia de Taré. Fíjate en lo que le sucedió a los individuos de esta familia. Taré era un anciano y al parecer los perseguidores asirios no creyeron importante molestarse con él. Sin embargo, Arán, el hijo mayor, resistió y perdió la vida como resultado. Nacor, por otro lado, tiene que haberse transigido, vivido en el mundo y adaptado la religión falsa. Nótese que 2 generaciones más tarde, Raquel, descendiente de Nacor, tenía dioses domésticos. Génesis 31:19. Abraham, el siguiente en la fila después de Arán, tomó el camino del cobarde. Huyó. A pesar de todos sus rasgos positivos de carácter, Abraham también tenía algunos negativos. A menudo era temeroso, como dice la Biblia en episodios posteriores de su vida. Era un cobarde de corazón. Es interesante notar este elemento humano. Pero Dios quería a un hombre temeroso para poder someterlo a experiencias que convirtieran su temor en fe. Si Abraham no hubiera sido de este tipo, no habría aprendido a desarrollar fe y plena confianza en Dios. Debido a que Abraham no tenía fe en sí mismo, fue capaz de edificar la fe en Dios. Abraham huyó en el momento de la muerte de Arán. ¿A dónde fue? La crónica austriaca continúa la historia. Fue expulsado del reino del conde Satán y huyó al valle del río Danubio en 1944. Allí construyó una casa y se estableció hasta la muerte del conde Satán. ¿Por qué Abraham fue al Danubio? El nombre griego más antiguo para el río Danubio era el río Noé. Noé es la forma griega del hebreo Noé. Claro, Noé, en sus vastos deberes patriarcales en los siglos posteriores al diluvio, había estado en esta zona de Europa más de una vez. Abraham, el descendiente de Noé, conocía esta región antes de huir allí. Es muy probable que se enterara de ello a través de Sem. Sem, que no murió hasta 1867, al final de la vida de Abraham, inevitablemente debe haberse encontrado con Arán, Abraham y la familia de Taré en más de una ocasión. Siendo un individuo fiel y responsable, Sem habría estado en contacto con aquellos en línea directa de sucesión después de él. Es de gran importancia que los hijos de Eber, a través de Jotán, se establecieran en el Danubio. Por lo tanto, esta región ciertamente puede ser clasificada como un área hebrea. La crónica austriaca enumera a Abraham como el primer gobernante de Austria y le asigna un gobierno de 30 años a partir de 1944. Este gran patriarca bíblico fue en realidad el primer archiduque de Austria, el centro cultural de Europa. ¿Lo creas o no? La verdad de la historia, cuando finalmente se recupera, es más fascinante de lo que podría ser cualquier cuento de ficción. El final de esos 30 años nos lleva al año 1914. El significado de la fecha de 1914 será discutido a continuación.
Abraham, según la crónica, permaneció en el Danubio durante unos 3 años hasta la muerte del conde Satán. Esto lleva la historia hasta el año 1914. En este punto, Abraham regresó a Mesopotamia para buscar a Susana y a Caín, con la intención de llevarlos consigo al valle del Danubio, donde había establecido un hogar. El relato de la crónica no menciona al resto de la familia de Abraham porque solo se refiere a la línea real de Austria. Sin embargo, este es el punto en el que Génesis 12 entra en la historia. Dios llamó a Abraham y lo dirigió hacia Canaán. Fíjate en lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:1. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Con lo que sabemos de la historia austriaca, Dios en efecto le estaba diciendo a Abraham: tendrás que cambiar tus planes, Abraham. Quiero que vayas al sur, a una tierra que te mostraré, no al norte, al Danubio, donde quieres emigrar, establecerte y construir. En realidad, esto es solo una parte del significado detrás del llamado de Abraham. El significado completo de esta redirección de la vida de Abraham por parte de Dios se presentará en un lugar más oportuno de la historia. Primero, los movimientos de Abraham, Susana y a Caín deben completarse. La antigua crónica relata que Abraham llevó a Susana y a Caín a la tierra de Judeizapta, la tierra de los judíos. Esto, por supuesto, la Biblia lo deja claro en Génesis 12. Era Palestina. Pero los autores y copiadores de este registro antiguo no se dieron cuenta de que este era el Abraham de la Biblia. Asumieron que Judeizapta se refería al valle del Danubio porque muchos judíos se establecieron allí después del año 710 a.C. La historia está en Segunda de Reyes 18, Segunda de Reyes 32 e Isaías 36. Sennacherib, rey de Asiria, conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá. Estos judíos fueron llevados cautivos por los asirios y deportados a la región danubiana de Europa. Europa Central fue parte del imperio asirio en expansión antes y después del 700 a.C. Para preservar la continuidad del material austriaco, es necesario saltar hacia adelante en la historia hasta el año 1914. A Abraham se le dan 30 años en la línea principesca de Austria. Según la lista de la crónica austriaca, los años 1944 a 1914. ¿Por qué termina el reinado de Abraham en 1914? La respuesta a esta pregunta proporciona la prueba de que el Abraham de la Biblia y el Abraham de la crónica son la misma persona. En este punto, Génesis 25:6 requiere un estudio más detallado. Este versículo nos dice que, en cierto momento, Abraham envió a los hijos de las concubinas y también a las concubinas mismas lejos de Isaac, su hijo. Este evento es en realidad una secuencia fuera del tiempo en el capítulo en el que se encuentra. Este relato es en realidad una referencia a Génesis 21. Génesis 21, del 8 al 14, nos dice que cuando Isaac fue destetado, a la edad de 2 años según Josefo, Sara quería que Agar e Ismael fueran despedidos. Josefo, Antigüedades 4, 12, 3, nos dice que Sara tenía miedo de que Ismael le hiciera daño a Isaac, ya que Ismael era 13 años mayor. Como muestra Génesis 25:6, por el plural, hijos de las concubinas, este fue también el tiempo en que Susana y Caín fueron despedidos. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años, Génesis 21:5. Esta es la fecha de 1916. 2 años después, Isaac fue destetado en el año 1914. Fue entonces cuando Abraham despidió a las concubinas y a sus hijos. Susana y Caín salieron de la vida de Abraham en 1914 y esta es exactamente la fecha en que terminan los años de Abraham como príncipe en la línea de Austria. La cronología de la Biblia y la de la antigua Austria coinciden perfectamente.
La partida de Susana y de su hijo fue un acontecimiento significativo. En lo que respecta a la historia de Austria, marca el final del papel que Abraham desempeñó en la familia real de Austria. Con este acto, Abraham repudió su derecho a la realeza austriaca. Renunció totalmente a cualquier derecho al gobierno austriaco o danubiano. Esto se refleja como su fecha de finalización de 1914 en la crónica austriaca. Hay un último punto significativo en Génesis 25:6. Las palabras hacia el oriente, hasta la tierra del oriente, definitivamente implican que Susana y Acaim fueron primero a Asiria antes de viajar de regreso a la región del Danubio. Otras fuentes históricas antiguas revelan que el valle del Danubio en esta época estaba bajo la hegemonía asiria. En los años 1944 a 1941. Durante su estancia de 3 años después de huir de Satán, Abraham estableció un asentamiento en el Danubio. Fue a esta colonia a la que regresaron Susana y Acaim. Aquí establecieron el gobierno austriaco. El siguiente gobernante después de Abraham en la crónica austriaca es la propia Susana. Gobernó la familia durante 19 años, de 1914 a 1895. Acaim no asumió la autoridad gubernamental hasta un tiempo posterior porque todavía era relativamente joven para esta responsabilidad. Este hecho indica que Acaim nació justo antes de 1444, cuando Abraham se vio obligado a huir. Acaim tomó las riendas del gobierno y gobernó durante 45 años hasta 1850. Se casó con una condesa húngara y tuvieron 4 hijos. De esta familia continuó la línea real de Austria. La lista de gobernantes hasta el año 1040 después de Cristo se encuentra en el compendio del Dr. Hay, volumen 2. La familia de Susana no fue la primera en establecerse en la región del Danubio, en Europa del Este, pero sí se convirtió en la dominante. Los descendientes de Abraham y Susana y su hijo Acaim se convirtieron en la familia gobernante de esta parte de la antigua Europa. ¿Qué otros pueblos habían en esta región? En primer lugar estaban los indios, algunos de los cuales emigraron más tarde al Nuevo Mundo, los indios americanos, porque el sureste de Europa limita con Tracia y Tracia era el hogar de los hombres rojos. Los alemanes, asirios, también vivían aquí porque habían emigrado años antes desde Mesopotamia. Indudablemente, los eslavos habían llegado en una época anterior, gente que todavía está allá hasta el día de hoy. De este modo, la familia de Abraham llegó a gobernar sobre una mezcla de personas. Este entonces era en realidad nada menos que el primer imperio austrohúngaro. El imperio austrohúngaro en la historia moderna siempre envolvió a un conglomerado de pueblos. Su contraparte antigua no era diferente. En la historia de Europa Central, Alemania propiamente dicha ha sido llamada el Reich de Occidente, imperio o reino, mientras que Austria ha sido denominada el Reich de Oriente. Siempre ha habido una división entre los dos y sin embargo también ha habido unidad. La cultura de Austria siempre ha sido distinta de la de Alemania. Los dos pueden caracterizarse de esta manera. Los austriacos difieren de los alemanes de la misma manera que lo hacen los ingleses, cuando se habla en términos de elementos modernos de la cultura. Es decir, los austriacos beben té, no café. Viena es famosa por sus salas de conciertos. En Múnich abundan las cervecerías. La gran música clásica de Austria contrasta con las polcas de Alemania. En otras palabras, el pueblo austriaco, tanto antiguo como moderno, refleja la influencia de Abraham a través de Susana y Acaim. Son una población mixta, especialmente las clases dominantes, que provienen de Sem en 2 líneas. Por un lado está la parte asiria que se originó con Susana, y luego está la parte hebrea que se deriva de Eber a través de Abraham.
Indudablemente, el refinamiento de la cultura danubiana en la antigüedad se debió a la influencia de Abraham, una influencia que ha perdurado hasta nuestros días. El último punto significativo. No hay historia de la región danubiana de Europa antes de la época de Abraham. Cuando la historia, tal como se registra en la crónica austriaca, se abre para arrojar luz sobre esta región, existe una cultura refinada única. Y el primer gobernante, en este mismo tiempo general, no es otro que Abraham. En resumen, Austria, como entidad histórica y cultural, se originó con Abraham. Esta influencia ha continuado a través de Susana y la posterior familia de Acaim. El factor a tener en cuenta, entonces, es que el nombre de Abraham aparece en una antigua fuente histórica de la Biblia, la historia de Austria. De hecho, la historia de Austria comienza con Abraham. Una vez más, la historia demuestra que la Biblia es verdadera. Una vez más, nuestra lectura del relato bíblico adquiere un nuevo y rico significado. ¿Qué era Abraham antes de que Dios interviniera directamente en su vida? Es emocionante darse cuenta de que ahora, al menos en parte, podemos saber la respuesta a esta intrigante pregunta.